más y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a un nuevo podcast de Territorio Big Data, en esta ocasión en YouTube también. Y para este estreno nos acompaña Sonia Casado, que es la Chief Data and Analytics Officer del Grupo Imedia. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, José Luis. Encantada de estar aquí con vosotros y gracias por el ofrecimiento. Cuéntanos, Sonia, cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a ser la responsable de datos ahora de Imedia. Sí, bueno, en realidad prácticamente toda mi carrera profesional he estado trabajando en el ámbito de datos, o sea que ha sido una evolución muy natural, muy continua. Fundamentalmente empecé en este mundo de data science, tecnología, etcétera, en 2003, que empecé a trabajar en el ámbito de consultoría, cuando ya se hacían modelos sobre todo de riesgos en el ámbito de entidades financieras, pero también de entidades no financieras, ¿no? Para empezar a gestionar cosas como tesorería, riesgos de clientes, etcétera. Entonces, bueno, esos fueron mis primeros pasos ya en lo que era modelización. De ahí continué trabajando también en consultoría, pero ya más en un ámbito más global, más de sobre todo comunicación, ventas, logística, un poco todo lo que puedas imaginar en el ámbito más global de data science. Y en este entorno, pues bueno, ha ido evolucionando de la mano de la tecnología, del desarrollo y consolidación de los distintos algoritmos, un poco de asentar esas funciones de captura de datos, de cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo todo este tipo de soluciones. Y lo cierto es que, bueno, yo trabajaba en una empresa, trabajé durante bastantes años en una empresa que se llamaba Neometrics, que acabó comprando Accenture. Entonces, después de 4 años trabajando en Accenture, pues bueno, en mi última etapa en Accenture yo era la Managing Director de Accenture Analytics para España y Portugal, gestionando un equipo de casi 100 Data Scientists. En ese ámbito, bueno, pues el tipo de aplicaciones de data science que manejábamos era muy amplio, como puedes suponer. Ya te digo, desde ayudar a optimizar temas más industriales hasta temas más de ventas, de marketing. Y después de esa experiencia en Accenture, bueno, pues decidí cambiar, salir del ámbito de la consultoría después de casi 15 años. Tuve un paso breve por Prisa, por el grupo Prisa, donde desarrollé esta misma labor, y desde 2017 estoy trabajando en Imedia, que forma parte del grupo Dentsu, como responsable de datos y analítica. Con lo cual, ya te digo, o sea, en el fondo ha sido una trayectoria de evolución muy normal, muy razonable, siempre en el mismo ámbito, porque al final, bueno, es mi pasión, me gusta, y he ido disfrutando de cómo ha ido evolucionando en todos estos años la tecnología y la aplicación de los algoritmos. ¿Y cómo utilizáis en Imedia los datos? ¿Para qué se utilizan en una agencia de comunicación? Para todo. Dentro de la empresa en Imedia somos una empresa que ayudamos a la definición de la estrategia de comunicación, ayudamos a poner en marcha esas estrategias a las compañías, y al final, cuando estamos hablando de estrategias de comunicación, todas ellas están muy ligadas a marketing, a resultados, a cómo son los targets más afines a las marcas, a los productos con los que se está trabajando. Con lo cual, el dato está presente en todos los ámbitos. En el momento que hacemos un planteamiento a cualquier empresa con la que trabajamos, que al final Imedia no deja de ser una empresa de servicios, pues está muy cerca desde el minuto cero en que haces el planteamiento, un análisis en los datos que te ayuda a enfocar la estrategia, hacer un mejor planteamiento, hasta luego medir ese retorno de la estrategia de comunicación para comprobar si se han conseguido los objetivos,
qué es lo que sí que ha funcionado, lo que no, etcétera. Con lo cual es omnipresente en el día a día de la compañía. Con lo cual imagino que el CDO en tu compañía es muy importante. Bueno, eso que lo digan otros. Yo lo que sí que sé es que desde el rol que yo lidero, que gestiono y el equipo que represento, lo que nos encargamos es de dar esa visión global de los datos, de las fuentes de datos, de cuáles son las metodologías más adecuadas para extraer el máximo valor de los datos, definir la arquitectura que nos permite trabajar con la información y, por supuesto, lo más importante, con todos estos mimbres, ver cuáles son las aplicaciones, las soluciones de negocio, los análisis posibles que nos ayudan a detectar oportunidades, a identificar mejoras que sirvan tanto internamente como para los clientes con los que trabajamos. Yo creo que si le hiciésemos esta pregunta al CEO de mi empresa, y perdón por poner palabras en su boca, yo diría que el objetivo sería diferenciarnos, fidelizar a los clientes con servicios que dan valor añadido y contribuir a la generación de ingresos. Lo cierto es que desde el rol que yo represento también tenemos esa ambición de prestar ese tipo de servicios por el que las compañías pagan, claro. ¿Y en Imedia existía ya una cultura del dato cuando llegaste? ¿La has tenido que implantar? ¿Les tienes que seguir convenciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? La ventaja es que ellos ya eran creyentes y lo que se buscó con mi incorporación es dar un salto tanto en calidad como en sofisticación, como capacidad de dar respuesta a las marcas con las que trabajamos. Entonces ya existía, la dirección de la compañía sabía que esa era una línea estratégica de crecimiento y lo que ocurrió con mi incorporación es que se amplió las capacidades, tanto desde el punto de vista de negocio técnicas como la capacidad o el ancho de banda, digamos, para dar servicio a más clientes con los que trabajamos y también para, ayudar internamente a optimizar los procesos y las decisiones. ¿Y encuentras profesionales suficientemente preparados para incorporar a tu equipo o te cuesta? No, yo creo que hay profesionales. Lo que es cierto es que sigue habiendo más demanda que oferta. Entonces, yo creo que hay que encontrar el balance entre personas que tienen más seniority, que han pasado por mucho más proyectos, iniciativas, clientes, que tienen más experiencia de cómo manejarse en el ámbito empresarial, cómo abordar los proyectos. Y luego, por supuesto, yo creo que está en nuestro debe en este área, sabiendo la demanda que hay, pues formar, incorporar gente joven con muchísimo potencial, pero que necesitan unos años para desarrollarse, asentarse, un poco calmar, ¿no?, esas expectativas que tienen de crecimiento rápido, pero bueno, cuando ya se nos olvida, ¿no?, pero cuando todos acabamos la formación universitaria, pues necesitas un tiempo para asentarte y poder producir al máximo nivel. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre gente más joven, recién salida de grados o de máster, que se le forma, por supuesto, y me parece fundamental esa faceta, y compaginarlo con equipo más senior que además aporta y trae esa visión de negocio que es fundamental. Un algoritmo solo es bueno o malo si tiene sentido de negocio. Y redundando un poco en este final de lo que me has contado de las jóvenes incorporaciones, ¿en qué te fijas más en lo académico? ¿De qué vertiente académica te da mejor resultado la gente que incorporas? Buena pregunta. A ver, al final... Porque no tienen por qué ser matemáticos un data scientist. Yo conozco a algunos que han estudiado historia del arte o geografía. Absolutamente. Yo ahí siempre intento tener muy pocos prejuicios. Así es. O sea, no descarto ingenierías de cualquier tipo, además de cualquier tipo. No solo pensemos en informática, en absoluto. Por ejemplo, en el equipo que yo lidero, ahora mismo hay dos físicos, y por supuesto también matemáticos, estadísticos, personas con doble grado.
yo en eso de verdad que se trata más de potencial y actitud que de que hay un impedimento a priori por una, o sea, es verdad que si tienes una formación muy distinta, o sea, con todo mi respeto a todas las formaciones, ¿no? Pero si tú has estudiado periodismo, pues está claro que la barrera de entrada, pero que creo que la capacidad para desarrollar este tipo de trabajo, los perfiles a los que se puede dirigir una búsqueda es mucho más amplia de lo que a priori se presupone. Y es más importante, como digo, el talento, la actitud y la capacidad de desarrollarse. ¿Cuáles son para Sonia Casado los requisitos que debe cumplir sí o sí un Chief Data Officer? Sí o sí tiene que tener un objetivo de negocio, porque creo que es donde le damos el máximo valor a los datos. El dato es el medio, no es el fin. Entonces, cualquier iniciativa que pongamos en marcha tiene que estar ligada a una aplicación con retorno de negocio. Que, por supuesto, tienes que hacer lo que todos hacemos. Guardar los datos, cuidarlos, ordenarlos, asegurarte que la arquitectura es barata, con buenos tiempos de procesamiento, etcétera. Pero todo eso que tienes que hacer y que es un más, va a ser bueno o malo en función de que esté aportando valor al negocio. ¿Y cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional? ¿Algún caso de uso que dijeras esto es muy complicado pero al final has conseguido sacarlo adelante? ¿O otro tipo de problemas? Sí, más que gran problema, yo creo que en ocasiones lo que ocurre es que hay un problema de expectativas, ¿no? O sea, es como que en el momento que en un equipo de data scientists pues hay datos y puedes aplicar metodologías, pues tú ya esperas que lo que salga del algoritmo es lo que tú estás esperando. Y no las expectativas se corresponde con lo que el dato te está explicando. Entonces, ese desfase entre las ideas preconcebidas, en este caso, de lo que el negocio quiere recibir y lo que realmente está subyacente en el dato, suele ser el mayor problema de expectativas. Hay ocasiones que se quieren desarrollar casos de uso que luego ves que no es factible o que la evidencia no te permite conseguir los ahorros o los incrementos de rentabilidad que tú estás buscando. Entonces, yo creo que en algún momento ha habido un exceso de marketing alrededor de este área, pensando que todo era posible. Y es desde el punto de vista metodológico y técnico sí, pero luego otra cosa es que desde el punto de vista de negocio, en todos los casos tú vayas a conseguir lo que esperas. Y eso para mí es la gran diferencia porque lo que suele ocurrir es que cuando a partir de un análisis de datos, el resultado que se obtiene es el que tu interlocutor está esperando, fenomenal. Pero en el momento que eso no es consistente con lo que él está esperando, pues es muy fácil caer en no me creo los datos, no me creo el método. Eso no vale, eso no es así. Claro. Pero bueno, es el día a día. Una de las preguntas que hago siempre a los CDOs tiene que ver con el gobierno del dato y cómo lo ven ellos desde su perspectiva. ¿El gobierno del dato debe ser una democracia o una dictadura? Siempre democracia, todo, para todos los ámbitos. Entonces, cuando digo que democracia en el gobierno del dato, al final lo interpreto democracia como el acceso y la capacidad de explotación del dato por todas las personas de la empresa o el cliente externo con el que estás trabajando. Otra cosa es quién se encarga, quién es el responsable de capturar el dato, de almacenarlo adecuadamente, generar una taxonomía de negocio, estructurarlo, luego permitir análisis sobre él. Pero en cuanto a el acceso y la explotación, totalmente necesario que sea democrático y factible para todo el mundo. ¿Cuáles son los proyectos a medio y largo plazo que tenéis en Imedia relacionados con los datos? ¿Qué trabajos son los que tienes ahora en el día a día? Sí, bueno, hay varios. Yo una de las cosas que creo que va a ir pasando cada vez más y ya hay herramientas que lo facilitan es que todo el mundo está acostumbrado a, por ejemplo, tú cargas una pequeña base de datos en Excel y cualquiera está haciendo un análisis con los datos. El Excel ha hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas por la sociedad. Y hay otro tipo de herramientas en las que se puede hacer eso mismo, se puede hacer análisis un poquito más avanzados, queries sin necesidad de escribir código, que lo hace más accesible a los usuarios de negocio. Y ya hay herramientas que te permiten hacer
análisis un poquito más avanzados, más puramente matemáticos, que no son unos filtros y selecciones. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas se van a ir extendiendo. Ya sabemos pues, que hay APIs en el mercado, que tú subes un dataset y te devuelven o un scoring, una predicción o la probabilidad de que sea una imagen de un tipo o de otro. Y yo creo que eso va a ir ocurriendo. Entonces, volviendo al ámbito concreto en el que yo trabajo ahora, yo tengo la expectativa de que en el medio plazo podamos, cosas de las que ahora mismo están muy centralizadas en el equipo que yo lidero, se puedan extender, gracias a que están muy productivizados los algoritmos, a otras personas de la empresa, para que sean ellos mismos los que empiecen a hacer de forma muy sencilla análisis de, oye, en términos de comunicación con este plan, que funciona mejor, que peor, etcétera. Pero es fundamental, es como cuando hablamos de la digitalización. Si la digitalización va a llegar a todo, no se puede quedar en un departamento. Eso ocurrió hace unos años. Pues yo creo que con los datos tiene que pasar lo mismo. ¿Y cómo ha afectado en vuestra empresa el reglamento de protección de datos? ¿Estáis mejor o peor que antes? ¿O igual? Pues yo diría que nos ha impactado en más carga administrativa, efectos prácticos, impacto mínimo, porque bueno, afortunadamente ya teníamos mucha conciencia de este tema, también por el ámbito en el que nosotros trabajamos. No necesitamos en absoluto ningún tipo de dato personal. Al final son las compañías con las que trabajamos las que sí que tienen el dato personal de Pepito, Pérez o lo que sea. Nosotros, para el tipo de algoritmos, ayuda, monetización que desarrollamos, trabajamos todo con datos anonimizados. Incluso cuando desde el grupo se trabaja en temas de activación, no accedemos a datos personales, con lo cual ya ocurría, no ha sido un problema, ya ha sido más un poco el ruido que se ha generado y carga administrativa, en el sentido de tener incluso mejor documentado y registrado cualquier acceso a datos de esa naturaleza, a pesar de que en el fondo no existía ya por defecto. Y ya para concluir, sugerencias para el siguiente entrevistado en Territorio Big Data. Sí, en realidad no te digo ningún nombre concreto, pero sí que hay bastantes sectores que me parecería interesante oírles contar en qué cosas andan. Es muy típico pensar, cuando se habla de CDO, en bancas, seguros, telco, pues que son los sectores o las industrias que tradicionalmente más han avanzado en el mundo del CRM, modelos de propensión, de churn, etcétera. Pero hay muchísimos otros sectores que no es ni siquiera de nueva economía, ¿no? Que tienen labores muy interesantes, y yo creo que es interesante ver su perspectiva. Entonces, por ejemplo, yo como trabajo ahora mismo muy centrada en el mundo de comunicación, ver desde la perspectiva, por ejemplo, de los fabricantes de Smart TVs, esos CDOs que están haciendo con toda la información, o por ejemplo, un periódico digital que está haciendo con todos los datos de los lectores. Y saliendo del mundo de la comunicación, me parece también bastante interesante ahora con otra incremento aún del e-commerce, ¿no? Por todo el contexto que vivimos del coronavirus, pues ver cómo las empresas están gestionando todo lo que tiene que ver con logística, optimización de rutas, optimización de stock, porque son naturaleza de algoritmos y de problemas que están más alejados de los que habitualmente vemos de personalización o de modelos de propensión, y que es muy interesante y que yo creo que enriquece y te permite ver más cosas que se hacen en el mundo de la ciencia de datos. Pues muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Y a vosotros también gracias por escucharnos, por leernos, seguirnos y en esta ocasión también vernos. Y nos seguimos viendo cada día en bigdatamagazine.es.